Días, queridos estudiantes, el día de hoy trabajaremos sobre el tema Palabra de vida, la Biblia. Bien, como sabemos, la Biblia es el conjunto de libros que contiene la palabra de Dios, las verdades importantes de nuestra fe cristiana y nos permite conocer el amor de Dios hacia su creación, ¿no? Al hablar de la Biblia tenemos en cuenta que esta presenta dos autores, ¿no? El primer autor y principal es Dios, que a través de sus verdades reveladas están contenidas en la Sagrada Escritura, se consignan por inspiración del Espíritu Santo. Por eso se dice que un autor es Dios. El autor secundario serían los humanos o agiógrafos, que fueron enseñados por Jesús vivo en la tierra, quienes les enseñan a los apóstoles la palabra divina para que la puedan impartir, y fueron ellos los encargados de escribirla, ¿no? En la composición de los libros sagrados, Dios se vale de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos. Luego tenemos la estructura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos relata sobre la divina pedagogía del amor salvificado de Dios. Contiene enseñanzas sublimes sobre Dios, encierra los tesoros de la oración. Se relatan hechos históricos que el pueblo de Israel había vivido y que se habían transmitido de padres a hijos. La finalidad del Antiguo Testamento es preparar la venida de Cristo. El Nuevo Testamento contiene la verdad definitiva de la revelación divina, es decir, que se relatan las obras, enseñanzas, pasión y glorificación de Jesucristo, así como los inicios de su iglesia. Y tiene la finalidad de conocer a Cristo mismo, ¿no? Continuando, tenemos la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. En cuanto al Antiguo Testamento, este da a conocer paso a paso la manifestación de Dios al pueblo elegido, y en el Nuevo Testamento se da la plenitud de los tiempos en la persona de Jesús encarnada. Por lo tanto, los dos se esclarecen mutuamente. Los dos son verdadera palabra de Dios. Le corresponde al magisterio de la Iglesia este oficio. Es decir, que los obispos en comunión con el obispo de Roma interpretan auténticamente la palabra de Dios, ¿no? El magisterio de la Iglesia está encargada de interpretar la palabra de Dios para que no sea malinterpretada, valga la redundancia, por otras personas que la lean y quieran ajusticiar en nombre de la Sagrada Escritura por malas interpretaciones que se pueden dar, ¿no? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, para interpretar la Biblia hay que considerar lo siguiente: el sentir, hablar y narrar de aquellos tiempos, el uso de los géneros literarios de ese entonces, y leerla con el mismo espíritu con que fue escrita. Tenemos que tener en cuenta que al no haber sido la Biblia escrita por el puño y letra de Jesús, esta tiene ciertas inclinaciones, tiene variaciones que se ven reflejadas en los tiempos en los que fueron escritas, ¿no? Los apóstoles la escriben con ciertas semejanzas a la vida de aquel entonces. Por eso hoy en día hay algunos versículos de la Biblia que no cuadran mucho con lo que vivimos actualmente, ¿no? Con respecto al Concilio Vaticano II, señala 3 criterios que debemos considerar para interpretar la Biblia. Son prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. A pesar de la diferencia de los libros, no perder el sentido de unidad. Leerla en la tradición viva de toda iglesia, es decir, que la iglesia, la principal, depositará de esta verdad. Estar atento a la analogía de la fe, referidas a la cohesión de las verdades de fe entre sí y en el proyecto total de la revelación, ¿no? Se refiere el concilio a que debemos tomar a la Biblia como un todo y no leerlo por partes e interpretarlo de forma independiente, sino debe ser tomado todo como un conjunto y como un cuerpo completo, ¿no? Este es el tema del día de hoy, trabajado sobre la Biblia. Encontrarán su tarea y un pequeño cuestionario en la plataforma para que puedan resolverlo.